Este llibre que tinc en les meues mans és un llibre que conté 11 relats contats en forma de conte, però que parlen de la tan nomenada crisi. Avui compte amb dos dels seus coautors, perquè són 11, per a que ens conten en quin tipus de crisi s'han fixat ells. Molt bona nit, Gloria Garcés y Alberto Soler. Es que me he lanzado con Gloria porque como ya vino... Como ya somos de, yo soy de la casa. Ya es de la casa. Yo ya soy de la casa. Se'n recordareu perquè és el llibre de la Índia, ¿verdad? Exactamente. Bueno, muy buena nit, buenas noches a los dos. No me equivoco, ¿verdad? Si digo que son 11 relatos que hablan de crisis. No te equivocas, efectivamente. Y que cada uno, exacto, habla de un tipo de crisis. Sí, realmente es una antología heterogénea, tan heterogénea que no nos conocemos todos los autores, lo cual, en cierto modo, aporta también una espontaneidad y una frescura y permite que no haya un hilo conductor común y al mismo tiempo ese es el hilo conductor común. Que exista ese hilo conductor que es la crisis. Es la crisis. Que nació prácticamente 2007-2008, como bien saben todos en casa, por el boom, la crisis económica. Luego hay otras crisis económica, como hemos hablado, efectivamente. Que ha derivado en muchas crisis existenciales, de personalidad. Sí, entiendo que muchas incluso, pero que yo creo que esas crisis, la palabra crisis que tan denostada está, no creo que sea mala del todo, porque a veces tienes que atravesar una crisis para hacer una metástasis y convertirte en una persona distinta o mirar otros objetivos. ¿Puede ser que nos hayamos acostumbrado al ver a la palabra crisis tanto que ya o no afecta o pasa de largo? Yo discrepo algo bastante con Gloria, porque lo hemos hablado en privado, con la connotación negativa que va inherente a la palabra crisis. Vamos a ver, la palabra crisis lo que hace alusión es a un cambio. Un cambio que da lugar a un hito, es un proceso de un hito, un jalón que marca una transición de una etapa a otra, pero siempre lleva una connotación negativa. De alguna manera es un cambio que afecta a distintas facetas, tanto del individuo como de la colectividad, aunque en simbiosis, de tal manera que individuo y colectividad están, vamos a ver, por ejemplo, individuo, una crisis en una enfermedad, en un proceso patológico, una crisis epiléptica o una crisis de ansiedad. Son crisis individuales que afectan al individuo, o una crisis familiar, o una crisis de pareja. Sin embargo, tenemos también otras crisis que afectan a la colectividad, como puede ser la crisis económica. Sin embargo, crisis individuales, crisis éticas individuales de valores, pueden condicionar a la larga a un cambio en el patrón del individuo que condiciona la sociedad y que acabe en una crisis económica por una perversión en los modos de consumo, por una cultura de la inmediatez, de lo quiero ya para ayer, si es posible, y todo está relacionado. Pero es que al mismo tiempo la crisis económica trae como consecuencia el paro y puede llevar a un epiléptico a tener una crisis epiléptica. O sea, que es una simbiosis continua. Porque él lo está viendo como médico, pero sí que tienes razón. Es que hemos de aclarar el otro que día, él es psiquiatra, efectivamente, que no lo hemos dicho, el otro día lo estábamos hablando. No, pero realmente es así. La crisis yo pienso que tiene una connotación negativa. Bien, pero no siempre lo que desemboca es negativo. No, porque yo puedo tener, mira, ¿qué le pasa a tus personajes del libro o qué le pasa a mi personaje? Vamos a ver, en tu novela, en Brahman, efectivamente, está clarísimo que tenemos... Hay una crisis religiosa y una crisis política. Dos crisis. Una crisis ideológica en un exterrorista que no cuento nada, pero que cambia su vida. A ver, una pregunta, porque aquí tenemos primero una duda, y es que el objetivo de esta obra, que se la pueda leer cualquier persona, es preocuparle por un montón de crisis, es informarle, es entretenerle, es convertirle en optimista, es empatizar. Nos dijeron que usáramos la crisis, pero no nos pusieron, hay que decir que el editor no nos dijo, tenéis que enfocarla así, o sea, por eso cada uno de nosotros la hemos enfocado de una forma distinta. Pero tal vez el único relato que tiene una connotación optimista, quizás sea el tuyo, Gloria. Sí, el mío. Los demás se abordan muchas facetas de la crisis. Yo también soy, que lo comentábamos, Alberto, yo también soy partidaria de que cuando uno entra en una crisis tiene que buscar el trasfondo positivo. Dice, ese refrán de que no hay mal que por bien no venga parecerá una barbaridad, pero en cierto modo es verdad. ¿Te parece, Gloria, que hablemos de tu relato? Sí, se llama ¿Qué tal, Watson? Tú eres la jefa, tú eres la jefa. 16 páginas, ¿qué nos cuentas con ¿Qué tal, Watson? Pues mira, yo he cogido y he dicho, vamos a ver, esta persona se dedica toda su vida a trabajar en una compañía de seguros, pero realmente sus aficiones es escribir. Tiene un amigo, conoce un amigo, que su afición, que es compañero de la compañía de seguros, es ser detective, que es lo que le gusta. Tiene que venir una crisis económica
para que la empresa prescinda de los servicios de ellos. Y ellos meterse cada uno en lo que realmente le gusta. Claro que no es fácil. Sufren esa crisis, sufren un problema económico, e incluso uno de los protagonistas tiene que volver otra vez a casa de sus padres, porque se encuentra que no tiene dinero para poder vivir solo, pero mira por dónde monta esa agencia de detectives. Y entonces le dice a ella, oye, que las personas que han cambiado el mundo han tenido que sacrificar cosas y han pasado por crisis. ¿Por qué no tú te replanteas el escribir, el hacer un poco como hizo Conan Doyle, que realmente era un gran médico, pero realmente se dedicó a escribir porque era verdaderamente lo que él quería? Y así se inicia el relato. Y voy diciendo cómo se llega a eso. Ya no te cuento al final porque... No, hombre, no. En tu caso, Alberto, te extiendes un poquito más, son 40 páginas y se llama La crisis de Wendy Torrance. Sí, vamos a ver. Lo que he hecho ha sido, en principio he querido hacer un homenaje a Isaac Asimov. He utilizado nombres de algunos de sus personajes. Por otro lado, lo que he contemplado ha sido una realidad, como decíamos antes, de la crisis actual, en la que la población, la ciudadanía, tiene muy claro lo que no quiere, pero lo que no tiene claro qué es lo que quiere, o a la hora de saber qué es lo que quiere, más que evolucionar y buscar medios, lo que está haciendo es añorar el poder adquisitivo que había perdido. Con lo cual, podemos decir que estamos en una fase de la crisis que todavía es destructiva más que constructiva, porque aunque han surgido movimientos como el 15M, han surgido reacciones por parte de los ciudadanos, pero son reacciones más de no me gusta esto, no me gusta la corrupción de los políticos, no me gusta... De queja, pero no de solución. Claro, y todo esto ha repercutido, por lo que decíamos antes, en el núcleo familiar. Entonces, he tomado una crisis dentro de un núcleo familiar en el que ha repercutido, por un lado, el alcoholismo en un protagonista, ha habido una crisis personal, ha habido una repercusión laboral con un despido de empresa de otro protagonista, en este caso Wendy Torrance, y a partir de ahí ha habido un afloramiento de unos sentimientos, en este caso el mal intrínseco, porque se habla del mal, que acaba, pues eso, no puedo desvelarlo porque hay una trama, pero que acaba de alguna forma destrozando un concepto familiar que ya estaba dañado con antelación. ¿Te has basado en ejemplos de pacientes reales a los que les ha afectado la crisis de este modo? He tenido que poner al final que cualquier parecido con la realidad, etcétera, 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 porque... inconscientemente un médico muchas veces utiliza sin darse cuenta, y luego me he dado cuenta que sí que he utilizado en algunos detalles del perfil de algún personaje alguna información que ha recibido, pero claro, es el más puro anonimato. Bueno, ¿y todos los cuentos, los 11 relatos, tienen moraleja? Sí, quizás sí. Yo he leído alguno que efectivamente, por lo que hablábamos antes, ve la crisis como un final. Entonces, yo le digo a la gente desde aquí, se puede entrar en crisis y puede ser un principio. Puedes creer tú que eso es el final y puede ser un principio de algo. Sí que es el final de algo, pero también es el principio de algo. Lo que me ha llamado mucho la atención, cada uno tenemos un estilo escribiendo, es eso, que muchos de esos relatos terminan con algo trágico. Entonces sí que es verdad, como decía aquí Alberto, mi compañero y tal, que sí que es verdad que la vida a veces te lleva por unos caminos y te ves en situaciones, una persona que está en paro con niños pequeños, que no puede darles de comer, es muy trágico. Y que la moraleja en todo caso también puede ser positiva, aunque la historia sea trágica. Pero mira, por ejemplo, hay un relato, hay varios relatos, hay uno que habla de la crisis religiosa, muy interesante, un cura. También puede uno plantearse, bueno, verdaderamente eso en que lo que yo he creído tantos años es verdaderamente cierto. ¿Puedo buscar otros caminos? Y tú entras en crisis, tú has entrado en crisis de tu religión, pero estás buscando otros caminos. No solo hay un camino, eso es lo que yo digo, no solo hay una historia en tu vida, pueden haber muchas ventanas abiertas, puertas se cierran y ventanas se abren. O ventanas se cierran y puertas se abren. No nos obsesionemos con que se termina todo en esa vida que nosotros hemos creado desde pequeñitos. Pueden haber otras vidas. Bueno, como comentabais antes, sois 11 personas, 11 escritores, que también tenéis otras profesiones, como en tu caso la psiquiatría. ¿Tan heterogénea es la gente? ¿Tan heterogéneos son los 11 diferentes autores del libro? ¿Qué más profesiones hay? Las desconozco. Compartimos editorial, pero sí que es heterogéneo en el sentido de que alguno de los relatos llega a ser como un cuento de Navidad.
Sí, sí, el último, el de The Sun, sí. Con un final feliz. Sí, es un cuento también. Otros de los relatos abordan la mayoría lo que es la crisis económica propiamente dicha, y sí que hay cierto sentido fatalista y pesimista que trasluce un sentimiento que flota en el ambiente. Un sentimiento que flota en el ambiente y que además lo que me llama muchísimo la atención, y quizá ya como profesional más que como escritor, pero lo que me llama la atención es ese deseo de volver a estar como se estaba antes, cuando ya no debemos... Vamos a ver, querer volver a estar como se estaba antes es volver a estar expuestos a lo que nos ha sucedido ahora. No hay que volver al punto del que venimos, de ninguna manera. Hay que interiorizar que estamos en un momento de cambio, que crisis en este momento significa cambio, que puede ser revolución en el sentido de que se adopte, revolución en el sentido más pacífico e ideológico de la palabra, pero unos cambios en los hábitos de consumo, unos cambios en la estructura de la sociedad, erradicar la corrupción de la clase política de una vez por todas, dejar de ser el hazmerreír ya no solo en Valencia del resto del Estado español o en España del resto de países europeos y hasta no europeos. Hoy vengo de ver un telediario y he sentido vergüenza ajena cuando veo que nos están caricaturizando como un país bananero y corrupto. Entonces tenemos que ir a una serie de cambios que realmente justifiquen que esa tontería de vivir por encima de nuestras necesidades. ¿Cómo vivir por encima? No hemos vivido por encima de nuestras necesidades. Hemos vivido utilizando las herramientas que han puesto en nuestras manos intencionadamente para que consumiéramos con un exceso que ha traído unas consecuencias. Sin embargo, vivir por encima de nuestras posibilidades realmente no hemos vivido. Y es a partir de ahora cuando tenemos que vivir, no por encima de unas posibilidades, sino utilizando todo, absolutamente todas las herramientas que tenemos al abasto. Pensar que las energías van a agotarse, las reservas naturales van a agotarse. O sea, cambio. Cuidar el medio ambiente, evolución. Alberto... No deja de ser una evolución. Gloria, perdón. ¿Sí? Alberto, Gloria, me quedo con un mensaje de cada uno, si os parece, que es optimismo y cambio. Cuando hablemos de crisis se puede hablar que yo creo que pueden estar unidos. Optimismo para el cambio. Por eso me quedo con esos mensajes. Puede ser un mensaje que podemos lanzar. Optimismo para el cambio. Perfecto. Cambio está, cambio hay que hacerlo, pero por favor, que hay cosas buenas, ¿eh? Muy bien. Todo no es negro, que todo no es malo. Mensaje, ¿vale? Con este libro de relatos, el cual recomendamos un regalito por parte del programa. ¡Ay, que se me cae! Disculpe. Gracias. Muchísimas gracias a los dos. Ti, ese mensajera. Hasta cuando quieras. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nosaltres anem a fer una xicoteta pausa, però de seguida tornem.